Tengan ustedes muy buenas noches. Nosotros somos integrantes del grupo número 4 y el tema de hoy es la legalización del aborto debe ser un derecho al que deben acceder todas las mujeres que han sido agredidas sexualmente. Como sabemos, el aborto es un tema muy polémico no solamente en nuestro país, sino en diversos países. En algunos ya se ha dado la legalización del aborto, pero en nuestro país todavía continuamos en la lucha por lograrlo. ¿Puedes pasar, por favor? Como introducción, tenemos que según la Organización Mundial de la Salud, cada año se realizan 22 millones de mujeres abortos peligrosos. Esto se realiza en países en vía de desarrollo. Y el cálculo es que al día más o menos son 55.000 mujeres que se realizan abortos de riesgo, de las cuales 200 son las que fallecen. En nuestro país, el Perú es uno de los países en América Latina que tienen mayor índice de tasa de abuso sexual. Esto se da en mayor proporción en mujeres, de las cuales gran cantidad son adolescentes. Cabe recalcar que en el año 2019 el aumento de esa tasa fue del 26.8% a comparación del año anterior, que es el 2018. Es alarmante darnos cuenta que en nuestro país las cifras de abuso sexual van en aumento. Según las cifras del propio Ministerio Público, cada una hora se registran 3 denuncias a causa de abuso sexual. Es decir, que al día son 72 las mujeres que son agredidas sexualmente, lo que nos va a llevar a las desgarradoras cifras de que casi son más de 25.000 mujeres las que son agredidas sexualmente al año. Pero lo que es peor aún es que dentro de esas cifras el 85% son en menores de edad. Claro está que en ellos hay un porcentaje que no se considera que son las mujeres que no realizan sus denuncias debido a temor a las represalias o a la vergüenza. Como parte de la exposición, vamos a empezar por definir lo que es el aborto. El aborto, según la Organización Mundial de la Salud, es la interrupción del embarazo antes de que se cumplan las 20 semanas de gestación o de que el feto tenga un peso menor a los 500 gramos. Este se va a clasificar en lo que es el aborto espontáneo, el aborto recurrente y el aborto inducido. En el aborto espontáneo vamos a considerar desde lo que son las amenazas de aborto. Aquí se toma en cuenta esto porque esto va a hacer que el aborto sea inevitable y puede ser incompleto como también puede ser completo. En el aborto recurrente se va a considerar las mujeres que han tenido abortos espontáneos repetidos, con el fin de que detectar el problema a fondo y de que se pueda obtener un producto viable. Y en el aborto inducido se considera lo que es los métodos tanto clínicos como quirúrgicos y que esto está en decisión tanto de la gestante como del personal de salud quien la va a atender. Le doy paso a mi compañero para que continúe con la exposición. Bueno, continuando con la exposición, hablaré sobre el aborto en el Perú. El Estado peruano encuentra su postura. Contiene el único supuesto mediante el cual un aborto es consentido por la ley peruana, el aborto terapéutico, según Rimac y Vanessa en 2017. Bueno, esto se refiere que para salvar la vida de una mujer embarazada o evitar que su salud corra daños irremediables, ésta pueda recurrir al aborto, pero siempre y cuando hayan sido casos denunciados o con una investigación previa, mínimo policialmente, y que la mujer víctima de violación pueda optar por abortar libremente y poder hacerlo de una manera segura y gratuita sin miedo a algún fallo o error en esta operación. Bueno, doy paso a mi siguiente compañero. La violencia sexual y sus daños. Según la Organización Mundial de la Salud, define la violencia sexual como todo acto sexual y también la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante la coacción por otra.
independientemente de la relación que haya pues con su víctima, en cualquier ámbito, ya sea en el hogar, en el lugar de trabajo. Y con los daños que esta causa está la dificultad para realizar actividades en la vida cotidiana y también en lo que son las interacciones sociales desde el momento en que se viene a presentar la agresión. La violencia contra las mujeres es un obstáculo para el desarrollo de su proyecto de vida y debido a las familias disfuncionales, así como también de cierta manera se ven obligadas a asumir otro tipo de roles y actividades. Si bien las víctimas han generado múltiples afectaciones en el ámbito social, también hay tendencias en lo que es la naturalización del conflicto, la desacreditación y revictimización que ocurren en los ámbitos sociales o institucionales, porque muchas veces estas víctimas van y denuncian, pero no son escuchadas. Lo que conlleva a que prefieran optar por el silencio, ya sea por la culpa y la vergüenza también. Siguiente. ¿Qué hace el Estado peruano para prevenir y atender la violencia sexual? En nuestro país se cuenta con un programa nacional contra la violencia familiar y sexual. Mediante este programa se propone acciones de prevención, atención para la ayuda de estas mujeres agredidas. Se cuenta con diversos servicios de apoyo a nivel nacional, como los centros de emergencia a la mujer, la línea de orientación telefónica, línea 100. Aparte de estos programas, el Estado brinda capacitaciones, participación social y sobre todo cuenta con promotores educadores que están en contra de la violencia familiar y sexual. Siguiente diapositiva, por favor. Aborto en diferentes países. Se puede observar en las imágenes, cada país se actualiza el aborto de la siguiente manera. Tenemos a Uruguay, Puerto Rico, Guyana Francesa y también la Ciudad de México, donde estos países se han unido en tendencia mundial de la liberación del aborto. Por otro lado, tenemos algunos países que están en contra de esto. El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, donde estos modifican sus códigos penales para establecer la penalización del aborto. Es decir, que en estos países el aborto es criminalizado, incluso en los casos en los que la vida de la mujer está en riesgo. Le doy paso a mi siguiente compañera. Normatividad peruana sobre el aborto. Las normas peruanas sobre el aborto ha venido variando durante la historia. El Código Penal peruano en 1863 consideraba los abortos atenuantes a los que lo practicaban como móvil de honor, traducido por la protección y reputación hacia la víctima, en este caso la mujer, y tanto a ella como a su familia a la cual pertenecían. Además de esto, que la práctica del aborto consentido por la mujer también era la figura atenuada siempre en cuanto ella tuviera más de 16 años de edad. El Código Penal de 1924 regulaba y penalizaba todas las formas de aborto, con excepción al aborto terapéutico, es decir, que el aborto es ilegal con excepción cuando la mujer embarazada corre su vida en peligro, en riesgo, su salud. Además de, al respecto de esto, se practicaba el aborto y se oscilaba entre 2 a 3 años de cárcel, pero por lo contrario, hasta hoy en día no hay registro de que mujeres hayan pagado estas penas
de la libertad por esos casos. Además de eso, hoy en día por el aborto de manera ilegal, vemos entre 5 a 6 años de cárcel a las mujeres que inducen a este acto. Siguiente, mi compañero, le pase. En la penalización del aborto también está el derecho a la vida, que la idea, debido a efectos de la ciencia del derecho, y en particular de su disciplina constitucional, está indisolublemente ligada al ser humano. Sin la presencia de este último no tendría sentido hablar ni de unos valores que proclaman la trascendencia fundamental que la vida supone, ni de unos atributos que ofician como instrumentos de su reconocimiento y regulación. En esto se suele invocar mucho el derecho a la vida desde la concepción para justamente sostener posturas contrarias a la legalización del aborto o a las técnicas de reproducción humana asistida. Sin embargo, este derecho no existe en nuestras leyes ni en nuestra jurisprudencia. El embrión no es titular del derecho de la vida. Así, la Convención Americana de Derechos Humanos dejó expresamente un margen legal para que los estados puedan regular soberanamente la legalización o despenalización del aborto, mientras que la Convención sobre Derechos del Niño, en su artículo 6.1, reconoce que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida, pero no reconoce el derecho a la vida antes del nacimiento, ni tampoco se refiere al momento en el cual comienza la protección de la vida. El derecho a la vida es incremental, y quiere decir que le dan otro significado al derecho de la vida del que ya tiene. Diferencia entre despenalizar el aborto. En primer lugar, vale la pena distinguir entre el concepto de despenalización, que significa quitar la pena que pesa por la comisión de un delito, y otro muy distinto como el de legalización, que equivale a compartir en legal lo que es legal o dar estado legal a algo. Según Max Douglas, explica que despenalizar el aborto significa eliminar los artículos que penalizan esta práctica, tanto como para la mujer o la persona con capacidad de gestar, como así también para él o la profesional de salud que realice esta práctica, siempre que sea con consentimiento y aceptación de la mujer o de la persona con capacidad de gestación. Y despenalizar significa que a ninguna persona con capacidad de gestar se le inicie un proceso judicial, se la penalice o se le meta presa por decidir sobre su cuerpo. Por otra parte, significa la derogación de una práctica tipificada en el Código Penal, es decir, que el aborto deje de ser considerado un delito, supone que ni a la mujer ni a los profesionales que intervienen se les pueda perseguir ni encarcelar por abortar, ni se les inicie una causa judicial, pero no se regula cómo deben realizarse los abortos para garantizar que sea una práctica segura. Le paso a mi compañera. Ya, para terminar tenemos 3 conclusiones. La primera, que el Estado debería garantizar la incorporación de políticas de salud. A ver, si una persona sale embarazada, en los casos que les han comentado mis compañeros, mayormente son entre adolescentes y niñas. Y ellas no están preparadas para iniciar una responsabilidad materna, por lo cual debería accederles a ella el aborto, porque si hablamos en la parte de que debería ser al agresor apresado, debería ser juzgado y llevar una condena obstruyéndole su libertad como persona, o sea, yendo a la cárcel, pues la niña o la adolescente que ha quedado embarazada, ¿cuál sería su salida? Pues el joven que va a estar en la cárcel va a salir 2 o 3 años luego, pero ella va a tener la responsabilidad de toda su vida de ser mamá, de criar esa persona. Entonces, no está preparada psicológicamente, no está preparada ni físicamente,
ya que ha sido un abuso contra ella, así que por eso se debería legalizar, viendo por la parte de la persona embarazada. Ahora, si vemos que la segunda conclusión sería que si lo vemos en la parte del Estado protegiendo a la sociedad y hacia la mujer, sí, pone, ¿cómo se llama esto? Métodos, y pone también consultas con especialistas, da campañas de apoyo, pero todo quedaría en vano, porque le están poniendo la responsabilidad a la que está embarazada por toda su vida, porque obviamente va a tener al niño. En vez de cortar eso, hacerle su procedimiento psicológico, porque obviamente al final ella va a tener la duda que si hizo bien o mal no tener al niño, respetarle como persona sus derechos que nada se lo puede imponer, porque al ver un embarazo por medio de una violación se le está imponiendo sus derechos. Aparte de eso, que ella tenga la responsabilidad de elegir si realmente ella quiere tener el bebé o no quiere tener el bebé. Ahora, como el Estado no da esa opción de un aborto, ellas buscan lo que es el aborto clandestino, que es donde ahí vemos la parte que mueren o se infectan y tienen que ir a hospitales y gastar más dinero, y eso es un cargo más fuerte en la parte del Estado, ya que se tendría que ser responsable de ellas por si acaso una de ellas fallece, obviamente el Estado tiene que llevar con eso. Ahora, la tercera conclusión, que finalmente el aborto en el caso de violencia debe ser un hecho que aborde al país por ser un acto penoso de personas desagradables que cometen un crimen constante en el Perú. Sí, en el Perú vemos muchos casos de violencia sexual. Una compañera comentó que el Perú está en uno de los índices más altos de violación. Y realmente el Perú debería proponer campañas de educar a la sociedad a que estos actos no se deberían cometer. Lo hacen muy pocas veces, o lo hacen que sí es por casos necesarios, pero no ven la magnitud en la que muchos investigadores han sacado estadísticas, cifras, que realmente hay muchas mujeres en el Perú que sufren violación sexual y quedan embarazadas. Muchas gracias.